que tengan. Entonces, ya va, espera un momentito, iba a compartir pantalla, ¿no? Pestaña de Chrome. Ok, ya la tengo aquí. Ok, no sé si entendí. Sí, ahí se ve. ¿Ya la ven? Sí. ¿Me ven? Vamos a ver si carga, que no sé qué. No, así amanecí yo hoy, pero fue por cuestiones personales, pero no importa, aquí ya estoy. Entonces voy a retroceder y así como les pedí a ustedes que me dijeran algo que no habían dicho o que quisieran compartir, pues les voy a contar 3 cosas de mí. Primero que yo pongo siempre en mi perfil que soy de Petare. Para la gente que no está familiarizado con Venezuela o con Caracas, pues Petare era supuestamente el barrio más grande de Latinoamérica, o la favela más grande, o el shantytown más grande, o la villa miseria más grande, como le quieran poner, o la comuna más grande de Venezuela, de Latinoamérica. Pero bueno, yo crecí en una casita de estas, y también como con un arbolito así, en medio de una casa sobre la otra, ¿no? La casa mía no tenía techo de platabanda, sino de zinc, y cuando llovía, mis amigos después en un colegio clase media me bromeaban conmigo y me decían que tenían que usar lancha para llegar a mi casa. Lo cierto era que se mojaba toda la casa y a veces nos quedábamos sentaditos, acostaditas todas en una sola cama. Pero bueno, eso no se lo había contado a nadie, se los estoy contando a ustedes. Fui atleta. ¿Y por qué le estoy contando esto? Porque yo creo que eso a uno se le va forjando el carácter en la medida que va haciendo cosas en la vida. Yo fui de la selección universitaria de atletismo, pero era muy mala, o sea, no tenía talento para correr, pero lo que no tenía de talento lo tenía de perseverante, según me dijo recientemente, por cierto, quien fue mi entrenador, un atleta venezolano que fue de alta competencia y campeón panamericano y suramericano en decatlón. Y les quería compartir esto que nunca lo he puesto en público. Ella es mi sobrina nieta. Creo que una de las cosas que no he dicho es que ya me están dando ganas de ser abuela, pero mi hijo no tiene como que muchas ganas de tener hijos, entonces pues yo disfruto con mi sobrina nieta. Ahora cuando los escuchaba, pues me siento muy identificada con ustedes porque viniendo de una zona muy pobre de Caracas, y bueno, tenía buenas notas, toda mi familia esperaba que yo estudiara medicina, pero yo decidí estudiar periodismo. Y ciertamente el primer año todavía no me encontraba como periodista, pero después ya sí decidí que iba a ser periodista. Y pues estudié en la Universidad Central de Venezuela y toda mi vida profesional de estudio la hice hasta ya adulta en Venezuela, en la Universidad Central, en la Católica. Luego estuve haciendo un curso de periodismo emprendedor en Nueva York. Y así fue, o sea, y fui armando como quien dice mi parte académica con varias cosas que me interesaban. Lo último que he ido haciendo tiene que ver con toda una discusión y reflexión para intentar crear teoría desde la práctica a la que nos hemos visto obligados a ejecutar durante todos estos años en los contextos autoritarios en los que nos hemos movido. Entonces, bueno, hoy les voy a hablar de efecto Cocuyo, y ve usted así que todo muy colorido, porque así somos nosotras. Ellas son mis socias y directoras, todas somos mujeres, la directiva, y las fundadoras somos mujeres, y bueno, y así nos las pasamos casi siempre. Esta foto fue reciente, entonces siempre nos las pasamos echando mucha broma, ¿no? Efecto Cocuyo se fundamenta en 4 ejes fundamentales, perdón por la redundancia, que es que su objetivo principal cuando nacimos fue informarnos,
informar y hacer periodismo en los términos en que nosotros queríamos hacer periodismo, dada la intervención que había por parte del gobierno y de sectores ligados al gobierno hacia la industria periodística venezolana, del desmontaje de la industria de medios en Venezuela. Entonces dijimos, bueno, si queremos seguir haciendo periodismo, tendremos que dar un paso un poco más allá, ¿no? Entonces, digamos que eso fue parte de la motivación por la que nació Efecto Cocuyo. Y de los 4 ejes que fuimos desarrollando con el tiempo, porque al principio solamente decíamos que informábamos y formábamos, que era la parte de entrenar y capacitar. Tenemos una escuela, ya es una escuela digital, se llama Escuela Cocuyo, y luego pues desarrollamos otros 2 pilares, que es el estar muy cerca de la gente a través de distintas herramientas y dinámicas, y el enfoque organizacional, que un poco lo que pasa cuando uno hace algún tipo de emprendimiento y no es un empresario, pues, sino que empieza a constituirte en empresario en términos no capitalistas, sino en términos de lo que significa tener una empresa. Pues empezamos a ver toda la dimensión organizacional y lo importante que era que, así como decíamos que ofrecíamos un espacio de libertad para el ejercicio del periodismo, pues ya sabemos que también necesitamos tener recursos para comer, para poder seguir haciendo muchas cosas. Y yo sé que mucha gente en muchas de nuestras comunidades pues hace mucho trabajo voluntario, pero nosotros queríamos hacer buen periodismo y eso requería que teníamos que tener una organización que le prestara también apoyo a los periodistas que formaban parte de esa organización o forman parte de esa organización. Pues, ¿por qué me empecé a meter en todo esto? Algunos se preguntarán, y por eso les decía las 3 cosas iniciales, o 2 de las cosas iniciales, porque, por ejemplo, en el 2014 yo fui citada a la Fiscalía en Venezuela porque a Maduro no le gustó este titular que está allí, que era un titular que ahora, eso fue en el 2014, si lo vemos ahora fue premonitorio, ¿no? Pero en ese tiempo el tema de la gasolina era un tema literalmente incendiable, sí, creo que esa es la palabra, en Venezuela, muy polémico, y pues a él no le gustó y dijo que el responsable de esa primera página debería ir preso, ¿no? Entonces la responsable, aunque yo no hice el titular, pues la responsable de la primera página, porque era la directora de ese medio, era yo, pues entonces después que salí de fiscalía aquella vez, dije, bueno, es muy probable que o que compren el periódico o que sigan insistiendo y presionando para que no se informe, y de allí, pues, digamos que hubo esa motivación para hacer Efecto Cocuyo. Y así hicimos Efecto Cocuyo. Yo quería compartir este video, pero si quieren ustedes lo buscan cuando tengan un poquito más de chance. Solamente lo voy a poner para que vean algunas imágenes y bueno, no sé si lo pueden escuchar, porque ¿escuchan algo del video? No, todavía no, pues, no estás compartiendo el audio. Ya, ok, déjame desconectarme de aquí de Bluetooth. Ok, vamos a ver si ahora lo pueden escuchar. Golpes de Estado, crisis económica y un grave aumento en la inseguridad física y jurídica. Los medios de comunicación no escapan de esta realidad. Hoy los periodistas venezolanos nos enfrentamos a la censura, a la falta de transparencia y a la dificultad de acceso a la información. Además, la compra de medios masivos por parte de capitales afines al gobierno han reducido aún más el espacio para el ejercicio del periodismo libre. Los pocos medios independientes que sobreviven se quedan solos y aislados, debilitados hasta el punto de su desaparición. Cada vez es más difícil que se escuchen las voces disidentes. Esto debilita el ejercicio de los derechos ciudadanos. Hemos vivido ofensas, agresiones y amenazas por parte de altos funcionarios. El sentido común nos dice: guarda silencio, calladita te ves más bonita. Somos periodistas de raza, somos periodistas de calle. Y esta es nuestra vocación irrenunciable. Les presentamos Efecto Cocuyo, un medio de periodistas hecho por periodistas. Un canal de información que profundiza e investiga
que además no depende de ningún factor de poder que condicione su línea editorial. Ofrecemos contenido con un enfoque comprensivo que te ayude a saber dónde estamos parados. Desde la información ayudamos a tener una sociedad más democrática. Con tu respaldo vamos a profundizar en temas que pocos pueden contarte. Queremos hacer periodismo que ilumine. Queremos ser el medio que insurge en defensa de tu derecho a estar bien informado. Esto es un proyecto de vida. Cuando algunos nos sugieren rendirnos, nosotros decidimos dar la cara. Da el paso. El periodismo independiente necesita tu ayuda. Cada aporte cuenta. Desde ya te damos las gracias. Efecto Populi. ¿Lo pudieron escuchar? Sí, Sí, está se escuchó. brutal. Ese es nuestro... Ya, espérate que ahora estoy pasándolo para acá porque ahora En no los sé qué últimos dice. años, los venezolanos hemos experimentado... Ahora lo estoy repitiendo otra vez, espérate un momentico. Esto estaba aquí. Este fue como quien dice nuestro video de presentación cuando lanzamos una campaña de crowdfunding en Venezuela e internacional. Ya va, espérense, para cerrar un momentico acá y volver a abrir. Esto también lo voy a cerrar. Okay. Y lanzamos esta campaña internacional de crowdfunding y pues fue como quien dice el momento en el que decidimos salir a la calle, como decía Laura allí, dar la cara, y no solamente dar la cara, sino tomar responsabilidades mucho más allá de lo que usualmente habíamos hecho, ¿no? Y esto, ¿en razón de qué? En razón de que sabíamos que en cualquier momento iban a tocar a nuestras casas y nos iban a tocar, y eso ha sido hasta literalmente en nuestras casas, y íbamos a perder la oportunidad de hacer el periodismo en el que creíamos. Por eso ese video, que es de hace 5 años, yo creo que sigue teniendo vigencia, y aproveché de presentarlo hoy porque además después que lo hicimos descubrí que yo estaba furiosa, y creo que la rabia a veces es buena, ¿no? Cuando uno está furioso por todas las injusticias y por todas las cosas que desde el poder hacen. Luego de esto, pues nosotros recaudamos aproximadamente $27,000, que fue como nuestro primer aporte para poder hacer algo. Y de ahí en adelante empezamos a hacer muchísimo. Eso fue en el 2015 y empezamos a tener como cierta relevancia internacional, que era un poco también de los objetivos que nos planteamos cuando nacimos. Pues no teníamos cómo competir con medios grandes ni con medios digitales ya establecidos, pero dijimos, bueno, sí sabemos hacer buen periodismo y vamos a hacer. Y eso lo empezamos a hacer, y al año siguiente ya teníamos la primera retribución, que era que una de nuestras reportajes de una muy, muy joven periodista en aquel momento, pues fue finalista del premio Gabo. Y de ahí en adelante, pues hemos estado metidos haciendo muchísimos temas que tienen impacto nacional e internacional, y creemos que en parte por eso, bueno, nos suelen perseguir muchísimo, ¿no? Todos los años siempre hay algo con nosotras, y este año, por ejemplo, en enero a nosotros nos acusaron de haber recibido $1 millón, cosa que yo hubiera querido recibir, de parte del gobierno de Inglaterra para hacer una campaña o periodismo contra el gobierno, para desestabilizarlo, para tumbarlo, esas cosas locas que el poder vuelve paranoico a algunas personas. Entonces, pues todo el tiempo vivimos con esa amenaza encima. Nosotros empezamos siendo 6 personas, ahora somos un equipo de más o menos 30 personas, a veces somos más, a veces somos menos, pero uno de los pilares en los que nos sostuvimos fue estar conectados con la gente y preguntarle a la gente qué tipo de periodismo querían ellos, ¿no? Un poco
también salirnos de esa dinámica de que somos periodistas que la sabemos todas y más bien escuchar a la gente. Y por eso empezamos a hacer esto que se llama un guayollo por una idea. Me voy a parar aquí un momentico porque estoy casi segura que algunos de ustedes no saben lo que es un cocuyo. Si es así, por favor, díganme. Todos saben lo que es un... No se supone que es el bichito que tiene lucecitas, como la luciérnaga. Ajá, y todos ya sabían, porque nosotros cuando hicimos esto creíamos que esa palabra la conocía todo el mundo en Latinoamérica y resulta que nada más en México y en algunas zonas de Colombia. De resto es que si bichito de luz, taqui taqui, tapa tapa, bueno, no sé, cualquier otra cosa, pero sí, y un poco la narrativa de nosotros es que con estos pequeños cocuyos, que éramos todos, tanto nosotros los periodistas como los ciudadanos, las personas, pues todos juntos podíamos iluminar una nación entera. Esa es parte de nuestra narrativa y de nuestra razón de ser también. Entonces, en ese sentido, pues empezamos a hacer esto. Y guayollo, si alguien que no es de Venezuela me dice que sabe lo que es un guayollo, bueno, voy a decir, estamos bien. ¿Todos saben lo que es un guayollo? No, ¿verdad? No. Ok. Un guayollo es una forma que tenemos en Venezuela de llamarle un café colado, negro, pero no tan grueso, no tan fuerte. En Colombia le dicen tinto, y nosotros le decimos guayollo, y a veces cuando lo hacemos muy, muy aguadito le decimos guarapo. Pero lo cierto es que el guayollito uno lo toma en la calle o se tomaba mucho en la calle, no sé, porque tengo tiempo que no estoy en Caracas y no sé si Tizay me ayuda y me dice si están vendiendo café en la calle y mucha gente o sea, el guayollo tiene simbólicamente también es parte de nuestro gesto de amistad. Entonces los venezolanos pues siempre solíamos invitar a la gente a que se tomara un guayollito, ¿no? Entonces ahí David dice, ahí sí quedé corchado. Entonces, pues nosotros empezamos a hacer estos guayollos por una idea para hacer un mejor periodismo con la gente desde el 2016 y pues muchísima gente nos criticaba, nos decía, nos hacía muchas observaciones sobre la forma como se ejerce el periodismo y a nosotros nos parecía que las observaciones eran oportunidades para hacer cosas mejores y creo que las hemos ido haciendo. Muchas ideas que nos interesaban, pues no las hemos podido ejecutar, pero otras sí, por ejemplo, distribuir por WhatsApp varios contenidos, cuando antes no se usaba tanto WhatsApp, hacer un PDF que nosotros tampoco lo teníamos previsto porque es mucho trabajo, que pudiera ser imprimible por las comunidades, eso ya lo tomamos y lo hicimos. Prestarle algo que se llamara la voz de los cocuyos para que la gente pudiese expresar lo que pensaban sobre algún tema y eso nos llevó a ver y a darnos cuenta que con la migración forzada que tuvimos hacia el espacio digital, pues esas cosas que habían antes en los impresos, que eran las cartas a la dirección o cartas al editor, eso se perdió, ¿no? Y entonces, pues nosotros estamos buscando cómo rescatar ese espacio de opinión de los propios usuarios. Y una de las cosas más bonitas que creo que hemos hecho y abierto son estas dos cosas, el Festival Cocuyo, porque vimos que ya en Venezuela habían pocas posibilidades de que la gente saliera a formarse al extranjero y nosotros ya teníamos bastante contactos, conexiones, gente que nos estaba apoyando, entonces decidimos celebrar en Caracas un festival de innovación y comunicación. Le pusimos innovación y comunicación y no periodismo por varias razones, pero una de esas razones es que sabíamos que si le poníamos periodismo nos iban a poner 1000 trabas para hacer el festival. De hecho, en casi todos los festivales alguien ha pasado algún incidente que o no han dejado entrar a alguien o una vez un invitado, después que
compramos un boleto de $2.000 que lo donó alguien, no lo teníamos, pero lo donó alguien. Les puedo decir que segundos después de haberle informado que ya tenía su boleto, nos escribió diciendo que no iba a Venezuela porque la embajada de su país había emitido una alerta sobre lo peligroso que era ir a Venezuela y él no se iba a arriesgar, ¿no? Lo cual, bueno, me dio muchísima rabia, lo acepté, pero me dio muchísima rabia. Afortunadamente en aquel momento alguien sí fue a Venezuela y cuando le dimos las gracias por ir dijo, bueno, es que el periodismo y los periodistas estamos para acompañarnos en situaciones como esta. Luego, otra cosa que me parece maravillosa que hemos hecho es que nosotros hemos desarrollado una línea de trabajo, de investigación con la migración venezolana desde el 2018, cuando también ganamos el premio Gabo por el especial con Gina Morelos y el equipo del tiempo de Venezuela a la fuga. Y entonces, pues, ¿qué hicimos? También fuimos a hablar con los migrantes venezolanos en varios de los países receptores, entre ellos en Colombia, en Medellín, en un festival Gabo también, por cierto, y en Sao Paulo, en Brasil. Y esto lo hicimos con otro de los secretos que decimos que hemos tenido que desarrollar, que son las alianzas. Alianzas con sectores, con grupos, con organizaciones que pueden apoyarnos y que además tienen temas en los que coincidimos, ¿no? Y en aquel caso, pues nos aliamos con el Diario El Colombiano en Medellín y con la Fundación Conecta en Brasil. Y una de las alianzas que sigue dando muchísimos resultados es justamente con la Deutsche Welle Academy, que no es la Deutsche Welle, que es la parte, digamos, de formación, de capacitación de Deutsche Welle, y que lo más reciente que tuvimos fue una gran escuela de capacitación de periodistas para la cobertura de la migración venezolana en 5 países de Sudamérica, y de eso terminó saliendo una guía hermosísima sobre cómo cubrir la migración y el refugio venezolanos. Una guía que además hicimos con una iniciativa que desarrollamos y que sigue vigente, que se llama Venezuela Migrante. Venezuela Migrante es además una iniciativa que no solamente busca hacer cobertura, sensibilizar, formar, crear alianza entre periodistas que han tenido que irse del país, sino que busca poder generar narrativas distintas de cómo contar las migraciones. Porque, bueno, ya sabemos que siempre decimos hay que ser creativo, hay que contar las cosas de manera distinta, pero solemos, o sea, las ideas no salen tan fácilmente muchas veces. Hay una cosa que yo se las traje para compartir porque también en un momento en el que en Venezuela no se estaba discutiendo públicamente todo el tema de igualdad de género, nosotros como medios decidimos declararnos género-sensitivas. Y esto lo digo porque también fue un aprendizaje. Como nosotros éramos mujeres, cualquiera podía esperar que teníamos una visión de género o de igualdad de género, pues no, eso no necesariamente es así. Y pues tuvimos que apoyarnos en muchísimas organizaciones feministas para poder empezar a entender en qué espacio nos estábamos desenvolviendo. Y empezamos a trabajar también con comunidades para tratar de hacer incidencia en cuanto al uso de un lenguaje no sexista y también al uso de dinámicas que incluyeran a mujeres y otros grupos que han estado marginados de ciertos espacios. Yo creo que aquí ya voy a interrumpir la cuestión porque aquí voy a dar paso a que ustedes me pregunten, me digan qué piensan, qué han visto y qué inquietudes tienen, porque yo iba a titular esto como cómo informar en espacios, en sistemas autoritarios, pero como ya sabemos que nuestro continente tiene una ola de autoritarismo muy fuerte, pues creo que podemos conversar desde allí o desde las dudas que ustedes tengan. Gracias.
Muchas gracias, Luzmeli. Bueno, ¿quién quiere preguntar? ¿Quién quiere comentar, participar? Sí, aprovechemos este tiempito. Yo quisiera decir algo. Sí, dale, Juan. Luz, muchas gracias por tu trabajo. Yo, bueno, viviendo en Chile, lo hemos seguido, los periodistas con mucha atención, con mucha admiración también, así que felicidades y de verdad hacen un trabajo increíble. Saliéndome un poco de lo periodístico, que te podía preguntar por horas sobre las metodologías de trabajo, sí me gustaría saber cómo lo hacen tú y tu equipo para enfrentarse a cosas que son más personales, como por ejemplo el miedo, la ansiedad. Ustedes además cargan, cuando mostraste una foto, bueno, yo iba anotando todos los apuntes de tu historia. Obviamente que ser deportista te da unos guiños a tu personalidad de todas maneras, pero también tienen, o sea, son todas mujeres, que no es menor, ¿cierto? Enfrentar un sistema donde además el género tiene cierta implicancia. Entonces, ¿cómo enfrentan el miedo, la ansiedad? No solo de enfrentarse, ¿cierto? Siendo periodistas, sino también desde el factor cuando reciben, ¿no? Historias que a veces son devastadoras, que a veces en vez de levantarte te tumban el alma, ¿cierto? ¿Cómo lo hacen para cuidar su salud mental? Eso me parece muy interesante. Gracias, de Juan Cruz. Fíjate que bueno que tocaste ese tema, ¿no? Porque por eso yo insistí mucho en poner una parte personal. ¿Cómo hacemos? Bueno, nosotros cuando empezamos a darnos cuenta de cómo estaba impactando la situación país a todo el mundo, porque yo siempre digo que nosotros no hacemos un repositorio de quejas, pero Venezuela, si ustedes lo saben, es un país en donde tú te puedes parar un día, y entonces por eso yo preguntaba si están vendiendo café. Entonces, si tienes el café no tienes el agua, si tienes el agua no tienes el café, no tienes el azúcar, si tienes el agua, el café y el azúcar, es muy probable que no tengas la leche, y si tienes todo eso es probable que no tengas el gas o la electricidad para hacerlo, ¿no? Eso, o sea, Venezuela es constantemente una carrera de obstáculos. Y eso también afecta a los periodistas, pues, y nosotros nos dimos cuenta de eso en el 2017, porque nosotros tenemos un equipo de periodistas muy, muy joven en general, y pues esos periodistas jóvenes salieron a la calle a cubrir todas las protestas, el ciclo de protesta del 2017, que fue un ciclo de protesta que incluso viendo lo que pasa en Colombia en la distancia, porque no estoy allá, me hace recordar mucho lo que pasa en Colombia con lo que pasó en el 2017 en Venezuela. Y pues llegó un momento en el que los muchachos veían cómo mataban a alguien a su lado, o veían cómo herían a alguien, o incluso ellos mismos eran blancos de ataques, ¿no? Les disparaban perdigones, les robaban sus equipos. Entonces empezamos a generar políticas de contención, porque bueno, es un oficio de riesgo, y como todo oficio de riesgo tienes que desarrollar estrategia de contención, como si fuese bombero, policía, o una persona en una situación de extrema tensión. Digamos que eso nos ha ayudado bastante, porque hemos tenido que desarrollar iniciativas. Yo en otras presentaciones tenía que el secreto era que íbamos mucho a la playa, pero con la pandemia pues no hemos podido ir a la playa, y cada uno está, como quien dice, por su lado, pero parte también de lo que hacíamos era tratar de tener 2 veces al año un espacio en el que nos reuniésemos para escucharnos, para comentar, para recrearnos en un grupo que era relativamente pequeño. Y ahora pues, fíjate, a veces hay cosas que no sabemos cómo le hacemos, pero puedo contar aquí que en una de estas persecuciones que nos hicieron, bueno, yo he tenido que salir 3 veces del país, prácticamente con el pasaporte. Ya me acostumbré a andar con una maleta, y si compro alguna ropa en algún país donde haya estado, la dejo allí, pues no la cargo conmigo, porque
no tengo cómo pagar una maleta extra, un vuelo, cuando sé que durante 3 años no he tenido, digamos, ningún sitio fijo de residencia, ¿no? Pero justamente uno de los episodios más fuertes fue cuando nos atacaron muchísimo y tuvimos que sacar en medio de la pandemia a una de las colegas del país. Pues allí pasa una cosa, ¿no? En mi caso, pasa que yo me ralentizo y me pongo muy mente fría. No sé si llegaron a ver una película de Sherlock Holmes con Robert Downey Jr. Entonces, la que él veía así, bueno, a mí me pasa ese tipo de cosas, no sé por qué. Y pues ahí puedo mantener la calma. Pero luego eso me pasa factura, pues me pasa factura como a cualquier otra persona. Entonces, yo creo que darnos cuenta de eso, de que somos vulnerables, que somos muy fuertes, pero que somos vulnerables, nos ayuda a enfrentar esos miedos y esas ansiedades. Hay muchas otras cosas que siguen ocurriendo y que nos hace a nosotros estar muy atentos, sobre todo con los periodistas más jóvenes, pero bueno, hasta el momento sí es que lo hemos ido enfrentando y algo que nos decía un amigo, que puede sonar como poco, como algo teórico, y es que realmente en los momentos de crisis más fuertes que hemos tenido, hemos desarrollado unas capacidades de acompañamiento mutuo entre nosotras increíbles. Por eso es que yo digo que amo a todas mis socias y directoras, porque, o sea, la forma como ellas me pueden acompañar a mí en una situación retadora, yo las puedo acompañar a ellas, nos ha hecho crecer bastante. No sé si eso responde tu pregunta, Juan. Sí, bastante. Y también cuando hablas de los periodistas más jóvenes, también es porque tú crees que hay un cambio generacional en torno a que somos más hipersensibles, o ¿cómo lo ves tú eso? Bueno, yo no diría que más hipersensible. Yo tengo un hijo que decidió ser periodista y él es fotoreportero. Entonces, pues, en algún momento, una vez vi cómo le caían a perdigonazos la Guardia Nacional mientras cubría una protesta. Y él llegaba a la casa y nunca me decía nada, hasta que un día vi que tenía perdigones por todas las piernas. Y entonces tuvimos que tener una conversación de estas serias, ¿no? Pero yo noto como dos cosas. En el caso de Venezuela, noto que esta generación de periodistas no tuvieron la posibilidad de ejercer el periodismo dentro de medios un poco más establecidos, donde uno los podía criticar muchísimo, pues había unos soportes, ¿no? Había una estructura que permitía darle soporte al ejercicio de la profesión o del oficio. E incluso en términos de oficio, por así decirlo, o de algo más artesanal, las redacciones eran esos espacios también en donde pasaba de todo, pues, y pasaba que desde una cosa en la que te sentabas y veías a alguien que te gustaba cómo escribía, te podías sentar y hablar con esa persona, hasta que podía pasar que peleabas, por supuesto, a lo mejor con alguien, te formabas un lío, pero que también en Venezuela había una fuerte institucionalidad del sindicato, entonces había también como elementos que protegían al periodista trabajador, ¿no? Como trabajador. Yo creo que esas cosas se han ido perdiendo. Y también que de cierta manera nosotros, en el caso de los venezolanos, vivimos en un sistema autoritario. No es solamente el gobierno el que es autoritario, el sistema en sí mismo es muy autoritario. Y eso creo yo que ha hecho que muchos jóvenes tengan temor de expresarse, de decir las cosas como las sienten, o que incluso puedan buscar opciones frente a lo que están percibiendo. Y en términos generales, pues yo como madre de un joven, lo que creo es que
que me molesta mucho cuando usan el término de generación de cristal. Me da mucha rabia porque pues lo que estamos viendo es tal vez una generación que es capaz de decir, pues no me gusta cómo me estás tratando, no me gusta la forma como haces estas cosas, que tal vez a lo mejor no tienen todavía las herramientas para que eso no pase de ser no me gusta y pase a ser otras cosas, pero creo que estamos en eso, pues, o sea, como una generación que es capaz de decir, mira, no vale, o sea, no me la calo, no aguanto más esto. Así nosotros, mi generación y las generaciones que venían atrás, hubiesen aguantado muchas cosas. Y creo que un ejemplo de eso, y en el caso venezolano, tiene que ver con el surgimiento del movimiento Yo Sí Te Creo, que pues le han dado palo, pero que terminó emergiendo y con denuncias sobre acoso y abuso sexual, también fondos, administrarlos, buscar proyectos, supervisar personal, generar alianzas, todo eso, pues nosotros no sabíamos hacer absolutamente nada de eso, era periodismo. Entonces, ese ha sido el costo de aprendizaje, yo creo que ha sido alto allí, ¿no? Interesante, pero alto. Luego, digamos que en términos, yo sí creo que hay un sistema autoritario que no tiene solo que ver con el gobierno, sino con cómo se está concibiendo en Venezuela el ejercicio del poder, pues hace que mucha gente, incluso los medios y periodistas, se inhiban de tocar ciertos temas porque cuando los tocan son expuestos a, mira, yo digo que yo una vez estaban pasando por una situación, yo digo, cónchale, me siento como una película de Tarantino, aquí hubo plomo por todos lados, eso era un sangrerío, ¿no? Todo el mundo contra la pared, entonces a nadie le gusta estar expuesto de esa manera, pues entonces creo que allí eso está influyendo. Y en otro marco, en otras áreas, el tema económico, porque cómo sostiene medios de esta naturaleza si tienes un país que está deprimido económicamente, donde no hay empresa privada prácticamente, y en donde además convivimos con toda la crisis del modelo de negocio general de los medios, pues. Entonces, nosotros echamos broma y decimos, bueno, por eso estaba uno de mis memes ahí depresivos, están todas las condiciones de la tormenta perfecta, pero yo creo que allí en contraste, por eso también destacaba eso, nosotras tenemos no solamente ganas y muchas ganas de hacer cosas, sino que en Venezuela, una de las cosas que yo rescato muchísimo de mi país, es la capacidad que puede tener la gente, pese a todo lo que podamos estar viviendo, no de mantenernos alegres, porque eso yo creo que tampoco es tan un mérito, ¿no? Sino de poder generar algunas condiciones para mejorar ese entorno. Y yo creo que esa es una forma de resistencia que yo antes inclusive echaba mucha broma cuando yo escribía de artículos sobre la primera base de la resistencia estética en Venezuela, ¿no? Con mujeres voluptuosas que no están comiendo cuentos de lucir su cuerpo y de vestirse como les diera la gana. Yo decía que ellos eran parte de la resistencia, pues creo que si hay círculos y grupos que han ido resistiendo muchísimo en Venezuela, y creo que eso tiene que ver con que en contraste con el sistema autoritario, pues hay muchos valores vinculados a la democracia que están allí también. Entonces es una lucha constante, ¿no? Y eso para mí es histórico, entre el sistema autoritario y la concepción del ejercicio del poder de manera autoritaria y las ganas de decir que no aguantamos y no toleramos que nos traten de esa manera. Ok, bueno, chéverísimo, Luzmeli. Gracias otra vez. ¿Alguien quiere preguntar algo más o le damos también el paso a Carlos Manuel para que nos hable también de su experiencia en Cuba y hacer como un contrapunteo chévere entre estas dos
experiencias de medios independientes en Cuba y Venezuela. Si alguien quiera preguntar algo más o empiezas tú, Carlos Manuel. De nuevo, bienvenido y muchas gracias por estar acá. Adelante, bueno, ya te presenté, pero vuelvo a presentarte. Carlos Manuel es escritor y periodista cubano, director de la revista El Estornudo y bueno, ha colaborado con muchísimos medios internacionales. Sí, gracias por estar acá, Carlos Manuel, otra vez. Muchas gracias a ustedes, a Artemisa por la invitación y a todos los colegas que están acá en la charla con Luz Meli y conmigo. Bueno, retomando algunas de las ideas que Luz Meli dejó, encuentro muchos paralelismos. Como tú dices, se puede establecer un contrapunteo muy chévere, ¿no? Me parece que yo recuerdo haber conocido de Efecto Cocuyo en sus inicios, sobre todo a través de Laura Welpe, que está ahora en Atlanta, si la información no me falla, una amiga muy querida. Y ahí me parece unos años fundamentales ahí, muy curiosos, alrededor de 2015, 2016, entre este medio venezolano tan importante y también otros medios venezolanos y un ecosistema nuevo de periodismo independiente que empezó a surgir en Cuba alrededor de esos años. Y me parece que siguiendo vías distintas nos encontramos en un mismo punto alrededor de ese momento. Porque viendo el video inicial de Efecto Cocuyo que Luz Meli presentó, están hablando de un deterioro o de una depresión en el ecosistema de medios, de cómo venían de un ámbito que anteriormente era mucho más plural, digamos, con con un sistema de voces y de prensa evidentemente más diverso, y estaban asistiendo a una restricción de ese ecosistema, ¿no? A una reducción drástica. Lo que pasa a nosotros es como que venimos en vía contraria, pero en esos años lo que pasa es que empieza a surgir algo que no había. Venimos de un lugar donde cualquier pluralidad había estado reducida, agotada por el régimen, además hay un sistema de propaganda muy fuerte que es una piedra angular del discurso político del gobierno cubano, ¿no? Y entonces alrededor de esos años que empieza a surgir, desde cero también, obviamente nos encontramos en una situación de guerrilla, una situación completamente periférica, paralegal si se quiere, pero venimos de un nacimiento más que de una agonía, ¿no? Venimos de un ambiente que era peor antes y no que era más saludable para el sistema de medios. Y bueno, en ese contexto surge El Estornudo, que es una revista que fundamos alrededor de 6 o 7 colegas que nos habíamos graduado de la universidad de periodismo en la Universidad de La Habana entre 2 y 3 años antes, o sea, estábamos básicamente recién graduados y habíamos ya colaborado con algunos medios que no pertenecían al Estado, algunos medios extranjeros, pero colaboraciones puntuales, ¿no? Y evidentemente no tenía por qué a los medios extranjeros interesarles todos los temas que a nosotros nos tenían que interesar o la manera en que queríamos contar Cuba. Para eso era necesario fundar un espacio propio, un espacio particular, para poder darle una identidad, la que queríamos, la que necesitábamos, y no estar sometidos solo a las políticas editoriales de otros medios de prensa o a la mirada que quería tener medios de prensa extranjeros sobre Cuba. Muy lícita, por supuesto, muy legítima, pero digamos en un sentido no cubrían todo el espectro de nuestros intereses. Y esa es la razón fundamental por la que decidimos iniciar una revista. Una revista que, de las cosas que dice Luz Meli, me recuerda mucho porque empezamos obviamente solo con el ímpetu de hacer periodismo, que es lo único que ni siquiera sabíamos bien, pero digamos que es lo único que nos gustaba. Y a lo largo de 5 años hemos tenido que aprender a convertirnos en una empresa en el sentido de la organización, en el sentido logístico, en el sentido administrativo. O sea, que también los deseos llevan detrás una dosis de burocracia inevitablemente si se quieren sostener en el tiempo, ¿no? No pueden estar separados de ese contexto. Entonces, digamos, nuestro mayor deseo en cualquier caso era reunirnos alrededor de la crónica, no tanto alrededor de temas específicos, sino alrededor de un género, cómo contar un país, ¿no? Porque cuando vienes de un sistema de medios con una propaganda tan fuerte, se crea inevitablemente desde el otro espectro político un reflejo especular de ese lenguaje. Muchas veces, desde la oposición al castrismo, asistíamos a fórmulas discursivas que repetían los mismos esquemas del castrismo, aparentemente con otra proyección política, pero estructuralmente respondían al mismo lenguaje, al mismo discurso, y a un discurso que no escapaba del tono apelativo, del tono opinativo, del tono sentencioso, que no contaba, que no demostraba, que podía pasar por alto, digamos que claves básicas de la información y de la comunicación.
y toda la carga profesional que nosotros traíamos de la carrera queríamos aplicarla, no queríamos entrar en ese juego que al final es un diálogo de sordos, ¿no? Y yo creo que justamente esa profesionalización fue lo que hasta cierto punto nos blindó, nos cubrió las espaldas a nosotros ante los sucesivos ataques que vinieron en los años siguientes a la revista, no solo a nosotros, sino a varios otros medios que surgieron en ese entonces, ¿no? Corrimos de igual manera con una suerte temprana, por llamarlo de algún modo, porque la revista se fundó en marzo de 2016 y teníamos primero una circunstancia muy provechosa. Estábamos en pleno spotlight de la circunstancia cubana con la renovación de las relaciones diplomáticas entre Cuba de estos años, bastantes otros reconocimientos a nivel de la lengua, ¿no? ¿Qué era? ¿Por qué digo esto? No estoy hablando de los premios per se, estoy hablando de los premios que se leen dentro de un contexto que era el que nosotros queríamos apuntar, que era el contexto de la lengua, el contexto del periodismo en Latinoamérica, a un sistema de medios al que queríamos pertenecer y pertenecemos por derecho propio. Porque normalmente, y esto tiene que ver con el tipo de lenguaje que estaba diciendo que solía predominar en los medios de prensa cubanos, la subsistencia por fuera del Estado es una subsistencia que se leía en Cuba dentro de los límites de la Guerra Fría, algo extremadamente polarizado, y Cuba, lo que se decía sobre Cuba, lo que se contaba sobre Cuba, los apoyos que venían a los medios independientes cubanos y demás, se solían leer mucho en la órbita del diferente Washington-La Habana, ¿no? Y eso deja completamente fuera a Cuba dentro de su escenario cultural natural, que es Latinoamérica y no es otro. Y cuando hablo del premio Gabo o otros premios, quiero decir que estábamos buscando deliberadamente pertenecer a nuestro lugar de origen, ¿sabes? Nuestro lugar más orgánico, desde donde nos podíamos leer mejor. Y ese tipo de búsqueda hacia otras líneas, igual creo que nos salvó en un momento, al menos de los estigmas más comunes que suele echar el poder político sobre aquellos que considera sus adversarios, sus enemigos o simplemente los que no son sus apologetas, ¿no? Y sus exégetas. ¿Por qué digo esto? Porque luego ellos tuvieron que hacer el trabajo de elaborar al menos nuevos estigmas para nosotros. Nosotros durante un tiempo ¿sabes? Ellos tienen como una batería de difamaciones, de etiquetas para todo aquel que disienta, y por un momento les fue difícil, digamos, meternos dentro de esas categorías, ¿no? Aunque al final, a la larga terminen haciéndolo, pero, digamos, la credibilidad en ese sentido para ellos era mucho menor. Y una credibilidad también, como digo, que se veía muy minada, porque nosotros todo el tiempo sabíamos que el periodismo, su efectividad no puede leerse desde la militancia, ¿no? La efectividad del periodismo está justamente en cumplir su vocación de servicio público, sus bases, la manera en que se hace, y muchas veces en un contexto tan polarizado, desde incluso bueno, estoy hablando más desde la parte que está por fuera del Estado, porque me parece que toda la lógica totalitaria, toda la lógica del régimen dictatorial la conocemos más o menos bastante bien. Digo, podemos conversar todo eso, si se quiere, sin duda, pero me parece que son unas lógicas que ya están muy cristalizadas y que más o menos todos entendemos, ¿no? Me interesa mucho cómo nos podemos leer desde afuera, que es el ámbito que tenemos todavía nosotros, digamos, para trabajar sobre él y para hacer nuevas propuestas comunicativas, políticas, discursivas, etcétera, ¿no? Porque lo que se mueve dentro del poder político, dentro de su estructura de lenguaje y comunicacionales, más o menos lo sabemos cómo actúan, la manera reactiva en que suelen difamar a quien no esté de acuerdo con ellos. Pero lo que quiero decir es que hay un trabajo cívico que hacer por fuera y que es ahí donde estos proyectos me parece a mí que juegan su rol, ¿no? Muchas veces van a ser cuestionados porque se espera de ellos como una determinada toma de posición, que lo que no se entiende es que esa toma de posición, la manera en que lo quieren, va justamente contra tu vocación y tu profesión, ¿no? Es algo muy importante que en estos contextos nosotros tenemos que tener en cuenta obviamente, para no repetir las mismas lógicas de las que estaba hablando. A medida que la revista empezó a ganar cierta relevancia, obviamente los ataques fueron a mayor a lo largo de estos años. Básicamente, el cuerpo entero de la revista o ha renunciado, digamos, los fundadores, o han renunciado o han tenido que exiliarse.
Pero yo creo que esa misma lógica de haber logrado mantener un prestigio, haber logrado mantener, ¿sabes?, con una profesionalización a toda costa, ha hecho que nos ha permitido seguir renovándonos. Siguen llegando gente con la que empezamos a trabajar. Ha pasado algo curioso, que yo he tenido, no solo que a la hora de incorporar nuevos colegas, ha tenido que ser también como un proceso casi de magisterio a la hora de que empiecen a ejercer el periodismo, porque aquí nos encontramos con otra disyuntiva, que es que tenemos que encontrar colaboradores, por una parte, que obviamente hagan bien su trabajo, pero por otra parte que estén dispuestos a hacerlo. Mucha gente que, digamos, tiene las competencias ya incorporadas, no tienen como no sé si llamarlo el carácter o el deseo, no quiero ser demasiado drástico ahora mismo, de pasar por lo que se pasa cuando trabajas para un medio de prensa de esta índole. No quieren someterse a todo lo que el poder político tiene preparado para ti una vez das este paso. Entonces ahí hay que lidiar con las dos cosas. Primero, con quien esté dispuesto a hacerlo y que esa persona que esté dispuesta a hacerlo lo haga bien o pueda hacerlo bien. Entonces, a medida que el cerco de censura crece sobre nosotros, son menos los que se atreven entonces ya a escribir con nosotros, a trabajar con nosotros. Y entonces hay que hacer con los que se atreven, quizás tienen un potencial que no ha sido explotado, que no ha sido conducido del todo, pero ahí hemos tenido que hacer sobre la marcha algo que no hacíamos al principio, no solo la labor de edición, la labor de publicación, una labor de medio de prensa, sino casi una labor como de una especie de escuela semioculta, ¿no? Donde estamos a la par enseñando cómo hacer reportaje, cuáles son las diferencias entre los géneros periodísticos, cómo organizar la información, etcétera, ¿no? Y entonces son colegas que están llevando en paralelo el oficio y también el aprendizaje de ese oficio. Por otra parte, esto no es tampoco demasiado extraño. El periodismo es algo que se aprende haciendo. Yo no creo que como en muy pocos lugares, y el periodismo es uno de ellos sin duda, un título te garantiza la categoría de periodista, ¿no? Eso es en algún sentido una formalidad, algo que ciertamente te puede dar 3 o 4 herramientas, pero que no pasa de ahí. 3 o 4 herramientas que luego hay que demostrar en la práctica y que obviamente con mucho oficio se aprende mucho más de lo que sin duda, al menos en esta carrera, se puede aprender en la academia. Esa ha sido un poco la lógica de la revista. No sé, les puedo contar aquí también el rosario de cosas que nos han pasado, naturalmente desde censura, la página está bloqueada en la isla, múltiples interrogatorios a cada uno de nosotros, presiones de la seguridad del Estado y la policía política para que abandonemos el país o para que nos delatemos unos a otros, unas delaciones que son muy graciosas porque son kafkianas en el sentido de que no hay nada que delatar, o sea, te fabrican la culpabilidad, ¿no? Al estilo de Minority Report. Sí, y entonces eso establece una lógica muy psicótica o muy neurótica, porque de repente tú te encuentras en esos interrogatorios, digamos, intentando no delatar de algo que tú no sabes qué es. Tú intentas no hablar de algo que tú no sabes cuál es el crimen que has cometido, ¿no? Es una lógica muy siniestra y así justamente, digamos, ellos muchas veces logran sacar de gente acciones, palabras o gestos que demuestran una culpabilidad que no existe, pero que está obviamente inducida por el miedo, por la presión psicológica y por otra serie de factores de represión, ¿no? Bueno, en efecto, otra cosa que hemos tenido que aprender con esto para que la revista, porque se ha ido reinventando, son 5 años, pero son 5 años bastante agotadores, sin duda, en medio de todas estas circunstancias, es cómo establecer también una lógica que es la lógica desde hace mucho rato en la que Cuba se lee, que es un país cuya carga cultural imprescindible pasa por su exilio y pasa por su diáspora, y que eso hay que contarlo, no solo porque siguen manteniendo la idea de Cuba, porque al final cada país es una ficción y es una idea, sigue manteniendo la idea de Cuba fuera del territorio propiamente dicho, sino porque esa idea de Cuba influye mucho en cómo se vive dentro de Cuba, en lo que se aspira, en lo que se quiere, en lo que se pretende, en cómo traen desde muchos puntos de vista, muchas corrientes de la globalización empiezan a entrar a Cuba en la medida en que el contacto con su emigración es más frecuente, como ha sido en los últimos 30 años. Y entonces la revista ha tenido que leerse dentro de esa lógica justamente porque hemos sido muchos de nosotros conducidos al exilio, y entonces cómo empezar a contar Cuba desde fuera de Cuba, o cómo empezar a contar de las dos maneras, con alguien fuera y con alguien dentro, cómo nos repartimos, digamos, el trabajo periodístico. Parecería en ese caso no sé, un oxímoron o una contradicción que se pueda hacer periodismo no estando en un lugar, ¿no? Y es cierto, pero lo que no es cierto es que se puede hacer periodismo con alguien en un lugar y no necesariamente con todos.
que es una de las cosas que hemos intentado hacer. O sea, por ejemplo, determinado trabajo, determinada historia, y si hay toda una información y todo un trabajo periodístico que se puede hacer de manera pasiva, es decir, fuentes bibliográficas con algunas entrevistas a distancias y demás, tratamos de hacerlo colegas que están fuera y dejamos el trabajo más estricto e imprescindible para el colega que está dentro para limitar su exposición y para utilizarlo, porque además, obviamente, que haya alguien en el terreno siempre es imprescindible, pero ese alguien también hay que preservarlo. Entonces es una lógica casi clandestina, ¿no? O cuasi clandestina a la hora de ejercer el periodismo. Entonces, ¿cómo nos repartimos? Son estrategias que no están codificadas dentro de la prensa liberal porque no se ejerce el periodismo de esa manera. Son estrategias que hay que ir aprendiendo, son improvisaciones que luego se pueden volver metodológicas en algún punto, ¿no? Digo, de eso se puede sacar sin duda como un sistema, porque me parece, oyendo a Luzmeli o oyendo a muchos colegas venezolanos que yo a lo largo de estos años, colegas nicaragüenses, y hay muchas lógicas que son similares, muchas lógicas que son, y que si nos preguntaban hace 10 años si había algo por lo que guiarnos para trabajar en contextos así, a lo mejor lo había, yo no lo conocía, y no creo que estos colegas tampoco lo conocieran, creo que se ha ido aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y que ahí es donde se ha empezado a sistematizar un poco cómo es ejercer periodismo en contextos de censura y de represión, como suelen ser estos escenarios similares, Cuba, Venezuela, Nicaragua. Porque yo he hecho periodismo en Centroamérica, para Costa Rica, Panamá, México, básicamente, y son otros los riesgos, son otras las condiciones a las que hay que, otras digamos, las alertas que hay que tener, son otros los tips que hay que conocer, más o distintos en cualquier caso. No hay ningún lugar en Latinoamérica donde sea seguro hacer periodismo, eso lo sabemos de sobra, ¿no? Entonces me parece a mí que ahí está lo más importante. Es cómo se puede ir creando un método sobre la marcha de cómo ejercer periodismo en estos contextos. Y es ahí entonces, después de 5 años, lo que a mí me interesa mucho transmitir como experiencia de la revista. De hecho, una de las cosas que nosotros queremos hacer ahora es justamente crear un curso para la profesionalización de todos los reporteros que hay en Cuba que no tienen ninguna formación académica, porque hay muchos y son muy valiosos, porque tienen lo principal, que es el deseo de estar de buscar la noticia, de ir a los hechos, de enfrentarse a lo que hay que enfrentarse y de contar lo que está pasando. Entonces, obviamente, a ellos yo no podría enseñarles a partir del mismo curso de periodismo por el que yo he aprendido, por el que se aprende en cualquier universidad latinoamericana o de cualquier contexto. A ellos hay que enseñarles para algo muy específico, porque les puedes dar muchas herramientas que son completamente inservibles. Entonces, cómo se profesionaliza dentro de estos contextos y dentro de estos escenarios es algo que me interesa muchísimo. Entonces, es algo que estamos pensando con algunos colegas para empezar a impartir, porque además sabemos también que en la medida, porque lo sabemos por experiencia propia, que ellos se profesionalicen, logran también de algún modo, hasta cierto punto, no del todo, pero hasta cierto punto, cubrirse más las espaldas y ser menos vulnerables a la hora de que el poder político les levanta algún cargo, alguna causa. Si cometen errores groseros, como pueden cometer porque no tienen formación alguna, de información, de manejo de datos, o mienten o no lo cubren como es, sabemos que están mucho más expuestos a tener alguna represalia legal, ¿no? A que haya consecuencias sobre ellos. Entonces no se trata solo de que hagan mejor periodismo, que sí, es muy importante, sino también de que se preserven físicamente, ¿no? De que la represión y la censura sobre ellos sea menos agresiva de lo que es normalmente, digamos, si no tuvieran estas competencias. Eso más o menos a mí me parece que es ahora mismo el aprendizaje principal que me ha dejado estos 5 años de periodismo. Yo he estado tanto dentro como fuera, o sea que también ahí eso me parece que hay algo que puedo agarrar de todo eso, porque no he dejado de ir a Cuba, digamos, no he dejado de... En ese sentido, no me he sometido a un exilio convencional como lo entendemos, que sales y no regresas, ¿no? Pero tampoco me puedo reconocer como un emigrado, porque de hecho cuando voy a Cuba, la condición de exiliado es todavía mucho más impactante o sensorialmente es mucho más. Estoy seguro que, por ejemplo, ahorita cuando Luzmeli decía, yo no llevo ninguna ropa porque no tengo residencia fija, no sé dónde está, yo me digo, bueno, está en Venezuela, pero eso no es otra cosa que una forma del exilio, lo que está viviendo en un sentido, ¿no? Y es algo que te pasa tanto dentro como fuera.
Cuando yo voy a mi país y estoy viviendo ya en una circunstancia muy específica que es de vigilancia, de interrogatorios, de lugares a los que evidentemente no puedo ir porque no quiero dañar a ciertas personas y demás, estoy viviendo en una condición muy particular a la que el poder político me ha arrojado. Y eso, sin duda, me parece a mí que puede leerse dentro de la categoría del exilio, ¿no? Lo que en cualquier caso me parece también como interesante, reivindicativo de todo esto es que más mal que bien, con todo lo que nos pasa, seguimos teniendo como una autonomía mínima, si se quiere, pero a la hora de construir nuestra realidad. Fíjate que el exilio en el que estamos viviendo o el país que estamos viviendo y demás no es estrictamente el que el poder político quiere que vivamos. Todavía tenemos ahí algunas zonas en las que podemos trabajar y disputar del relato, ¿no? Y es básicamente, creo yo, eso lo que nos ha asegurado la subsistencia. Eso en resumen, no sé, alguna pregunta que creen. Carlos Manuel, muchas gracias, ¿no? Muchas cosas. Bueno, yo voy a empezar preguntando, me tomo la palabra. Quiero que, me parece muy interesante el tema, digamos, has hecho énfasis mucho en el lenguaje y en los usos del lenguaje y dices que, y pues la revista de ustedes empezó y está, digamos, enfocada en el uso de la crónica como género narrativo y es, digamos, en lo que están especializados, pero también has hablado de cómo el régimen cubano se demoró un tiempo en detectarlos a ustedes porque no los sabía ubicar. Me gustaría que como que abordaras o que nos hablaras un poco más de esas intuiciones en relación al lenguaje en este contexto particular en el que está la revista, como cómo los usos o ciertos usos del lenguaje o qué estrategias identifican los usos del lenguaje narrativamente o de todas las formas como sí, como para poder navegar, digamos, en este terreno. Sí, básicamente eso. Me gustaría como si puedes hablar un poco más de eso. Sí, tiene que ver, exacto, como dices, con lo que decía, ¿no? Yo creo que a la larga el totalitarismo no es más que la construcción de un relato político que se vuelva absoluto. Y lo que hay que saber de todo relato político es que siempre va a tener un espacio para generar la contraparte que le interesa. El poder siempre genera una sombra de contrapoder que aparentemente se le está poniendo y es funcional como un espejismo a mantener el status quo, ¿no? Y lo que creo que pasa un poco con la revista, lo que intentamos hacer es justamente no comprarnos el lenguaje de la resistencia que el poder tiene preparado para aquellos que van a cumplir formalmente ese espacio o ese rol. Eso no solo pasa en un contexto totalitario. Cualquier poder político en cualquier país genera esa categoría y ese lugar que vemos muchas formas domesticadas de la rebeldía todo el tiempo, ¿no? Cosas que quedan en gestos completamente vacíos y que, claro, son muy convenientes porque son muy lucrativos para aquel que lo ejerce. Y entonces es muy propenso a no reconocer el Estado conservador, ¿sabes? De esa forma de la disputa política. Lo que nosotros intentamos hacer en ese sentido era generar justamente un nuevo lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje en el que nos vamos a oponer? Y obviamente, cuando somos propositivos, porque lo que pasa con ese lenguaje que te estoy diciendo de la resistencia ya codificado y conservador, es que siempre es reactivo, siempre viene a la saga, siempre está un poco contestando a lo que ya propuso el poder político, que en el caso cubano siempre propone exactamente lo mismo, porque la lógica totalitaria justamente también es como, ¿sabes? Como una dramaturgia del tedio, ¿no? Y entonces lo que nosotros intentábamos hacer un poco era adelantarnos, si así se quiere. Era proponer nosotros empezar a contar un país que estuviera completamente por fuera de las lógicas de la pelea política en el sentido convencional. Porque sentíamos que el país que nos interesaba contar estaba corriendo por debajo de esos relatos grandilocuentes, épicos. Hay que entender también que cuando hablamos de Cuba, en los últimos 60 años estamos hablando de la construcción de una épica y que siempre se entiende el tiempo político en el que se suele leer Cuba, pero en el que también lo suele leer muchos sus oponentes, es
¿sabe? En ese tiempo grandilocuente, en el tiempo histórico que deja por fuera completamente la categoría política del individuo, porque sabemos que el tiempo histórico del individuo es completamente distinto a la hora de medirlo que el tiempo histórico de la nación o de las ideas o de la cultura, ¿no? Y entonces justamente el periodismo, si algo es contar en el tiempo histórico del individuo. Y ahí había un cambio fundamental, ¿no? Como un lente que se enfoca de manera mucho más precisa, digamos, que achica como el obturador o algo así, ¿no? Y eso fue un poco lo que intentó hacer la revista y lo que se intentó hacer a través de la crónica. Es algo que la crónica te permite. El hecho de que nosotros escogiéramos la crónica como piedra angular de la revista o del proyecto no respondía solo a un capricho o a un deseo individual, sino que también tiene que leerse porque si vas a ejercer la crónica, ya de por sí ese género te obliga a tener una mirada de esta naturaleza, como la que estamos diciendo, ¿no? Obligatoriamente, si vas a hacer la crónica, ya te tienes que estar escapando de entrada de la forma de contar en la que está atrapada Cuba. Y justamente por eso creo yo que al régimen le tomó tiempo y algo de esfuerzo detectarnos y, digamos, reducirnos a su relato. Algo que nunca han logrado hacer del todo, porque hay siempre ahí como una camisa de fuerza en la que intentas meternos, pero no lo pueden hacer de modo orgánico, ¿no? La revista sigue proponiendo. Esto tiene que ver con muchas cosas, para hablar de manera específica. Nosotros estamos en un escenario donde somos sumamente críticos con el poder político, primero porque cuestionar al poder político es un deber ser de la profesión. En segundo lugar, porque simplemente con la exposición de la realidad en Cuba, solo la exposición de la realidad en Cuba, ya se asume una postura crítica, porque el componente crítico, o sea, el componente de denuncia ya radica en lo real. No hay ni siquiera que inventarlo. Solo con la descripción de lo que está sucediendo, ya se cuenta algo que a poder le va a resultar incómodo. No hay ni siquiera que forzar una opinión o forzar un gesto de más o forzar una explicación. Eso por esa parte. Espérate, ¿por qué te decía esto? Y por la otra parte, nosotros no nos hemos reducido solo a contar el país. Cuando nosotros somos una revista que tenemos, por ejemplo, una mirada que puede cuestionar a la administración de Trump acá, que se hace eco del asesinato de George Floyd o de las luchas por los derechos civiles sean minorías étnicas, de género, de cualquier índole en Estados Unidos, cuando se hace eco de las protestas en Colombia contra el uribismo o de cualquier otro conflicto, en cualquier otro escenario, nos estamos escapando de las lógicas en la que el régimen cubano quiere leer siempre o quiere venderle al público siempre en qué consiste la oposición político discursiva en Cuba, ¿no? O sea, es algo que para ellos suelen venderlo como algo que está ligado a la derecha internacional, algo que está ligado con los grandes poderes de Washington, etcétera, etcétera, y toda esa retórica barata. Pero quien lee la revista y quien está al tanto ve que eso no es así. Entonces, evidentemente ahí, digamos, no somos lo que ellos desearían que fuéramos. Y eso es lo que se les complica. Esto todo en el plano simbólico, en el plano físico y en el plano real, ellos tienen todo el poder y ellos, lógicamente, nos reducen al papel de víctimas. Lo que hay que tener muy claro es que a la hora de contar, uno no puede contar desde el lugar de la víctima. El lugar de la víctima es siempre un lugar que te quita la estima y que te quita la voz. Estás teniendo una voz de conmiseración que el poder te la está poniendo en la garganta. Hay muchas maneras de contar lo que te pasa incluso como reprimido, como alguien vigilado, como alguien censurado, como alguien que está siendo sometido a una violación de sus derechos sin tener que asumir el papel de la víctima, que siempre es un papel, a mi juicio, fácil, de un traje además tentador de ponerse. Ok, no, buenísimo. Gracias. Manu, tú tienes la mano alzada. Adelante. Sí, la pregunta que tengo es tal vez sencilla, pero que yo creo que en el mismo orden lógico como expresaste tus ideas, pues es algo que es una respuesta que se puede actualizar cada vez. Y es precisamente que decías que en ese deseo de profesionalización de los reporteros y las reporteras,
en Cuba, tal vez no aplicarías en métodos pedagógicos o talleres o para enseñar como métodos clásicos. Dijiste, yo no les enseñaría tal como yo aprendí. Entonces, la pregunta es justamente en esta coyuntura ya tan clara y ya habiendo estado como en el campo de terreno, qué herramientas serían como indispensables, al menos 3, para educar en periodismo en esa profesionalización? No, es que, mira, la pregunta es realmente difícil, Manuela, porque yo, por ejemplo, si tú me haces esta pregunta hace un año, yo probablemente te hubiera dado respuestas completamente distintas a las que te voy a dar hoy, porque es un contexto muy cambiante, porque las formas de censura y las formas de represión cambian de acuerdo al grado de exposición o de visibilidad que tiene. Entonces eso también depende como de cada colega. Yo, por ejemplo, cuando voy a la isla, sí, soy reprimido, soy vigilado, soy censurado, pero a mí me tienen 3 horas, 4 horas y en ese tiempo el país está sacando una nota donde me tienen preso. Un colega que no lo conozca a nadie se va a meter 3 días preso, le van a dar palos que a mí no me dan, van a presionarlo de maneras que a mí no me presionan y va a pasarla muchísimo peor. Y entonces a ese colega evidentemente no puede estar apostando como estoy apostando yo conscientemente cuando sé que me pasa eso, a que mis colegas del país o de donde sea van a hacerse eco y eso va a ser un ruido que el poder político siempre está mirando. Entonces la relación de cada uno de nosotros con ese, ¿sabes? Con ese opresor es distinta, porque cada uno, y en esa medida hay que enseñar a cada quien de acuerdo al capital que tiene, ¿no? Por eso también insisto en que la profesionalización te va dando cada vez más, te blinda más, aunque no lo parezca, hasta cierto grado, insisto. En el caso de esos colegas que te estoy diciendo, son cómo tú llegas a ese estado de completamente periférico en el que se encuentran los periodistas independientes cubanos. ¿Cómo te ubicas en ese lugar que es tangencial, que es lateral dentro de la estructura social y estatal? Probablemente son gente que siempre se encontró ahí. Cuando yo lo veo, estamos hablando ahora mismo de colegas que vienen de escenarios muy pobres, que han sufrido racismo estructural, que han sufrido el clasismo, que lo hay en Cuba también, sin duda, que han estado siempre en ese margen y son gente que tienen unos niveles de instrucción más bajos que algunos colegas que estudiamos en la universidad y demás. Fíjate que digo de instrucción y no de cultura o algo así, porque obviamente la cultura no se puede medir en términos cuantitativos, ¿no? Y entonces a veces hay que empezar a enseñarle, aunque parezca por lo más elemental. Hay que enseñarle normas de redacción, hay que enseñarle cuestiones de organización de la información que son básicas, pero lo satisfactorio de todo esto, lo emocionante de todo esto es ver, por una parte, la voluntad y la capacidad de aprendizaje que puede tener cualquiera. Y es algo que yo he aprendido un poco empíricamente como editor, porque digo, este curso todavía no lo he dado, pero es algo que he ido aprendiendo y es una de las cosas sumamente reconfortantes que me ha dejado la labor en El Estornudo. No solo los colegas más jóvenes que yo, que por ejemplo, no tuvieron que ir a trabajar para ningún medio estatal, porque cuando se graduaron ya existía El Estornudo y decidieron muy valientemente que iban a hacer trabajo en el periodismo independiente y ya tenían ya existía algo ahí que los estaba esperando, que es algo que yo no tuve cuando me gradué, pero también por otra parte, ver cómo se pueden convertir periodistas, personas que el sistema sencillamente había destinado para ellos o la cárcel o la calle o cualquier destino más o menos triste, ¿no? Y eso es algo también que la prensa ha pasado y te das cuenta que muchos colegas de estos jóvenes están encontrando ahí o en cualquier otra forma de civismo o de activismo un lugar funcional y un lugar que lo conecta con una comunidad y que no te dejas, tú sabes, a la deriva en la supervivencia individual, que es básicamente cómo funciona la vida en Cuba, porque detrás de toda la retórica comunista, que la hay sin duda, y detrás de todo un sistema burocrático estalinista, que lo hay sin duda, estamos hablando de un país que se rige por un capitalismo de Estado, básicamente. Entonces no es tan ajeno lo que ocurre estructuralmente ahí a lo que puede ocurrir en otros contextos latinoamericanos que nominalmente, digamos, no estén bajo la lógica de un socialismo trasnochado como los que viven en Cuba, Venezuela o Nicaragua, ¿no? Te
te decía eso, se me queda alguna idea también por ahí sobre el asunto. Y cómo el poder político utiliza sobre ellos aparentemente que estamos hablando de una revolución socialista, de algo que está hecho para los obreros, para los pobres y demás, un lenguaje profundamente aristocrático, cuando quieren condenar o desechar a alguien y a difamarlo profesionalmente, dicen que es, por ejemplo, una de las frases más clasistas que existe es que es un marginal. Marginal como juicio de valor, ¿no? Cuando a mí me parece que ser marginal es una de las palabras más elogiosas que se puede decir sobre alguien. Si hay algo que yo quisiera hacer en cualquier escenario es un marginal. Y el poder lo usa como algo que desprestigia, y que anula la voz de ese sujeto, ¿no? Y que son sujetos justamente que son los que el poder político dice defender o son los que serían la razón de ser del poder político. Y entonces toda esa gente tienen en sí un potencial que alguien como yo, por ejemplo, desconoce y no tiene, y tienen en sí un capital que es el de logran desnudar, porque obviamente cuando el poder político te dice marginal, ahí si hay algo que está denotando y si hay algo que está nombrando es a ellos mismos, es al que usa el lenguaje, porque si algo hace el lenguaje es que de quien más habla es de quien lo usa, no a quien se remite. Y ellos solo con ser, solo con actuar, solo con intentar ejercer un oficio, ya están desnudando o dinamitando toda esa estructura hipócrita de un poder sumamente clasista y sumamente racista. Entonces, es curioso porque estoy hablando, por ejemplo, de enseñarles cosas, pero también podría hablar de todo lo que se aprende de colegas que tienen una formación completamente distinta y una experiencia muy distinta a la de uno. Santi, ¿puedo agregar mi otra pregunta? Por favor, sí. O espero el turno. No, Bueno, dale. y otra inquietud que me surgió y que me causa como una curiosidad genuina es el hecho del relato del exilio y la diáspora cubana. Y también como que uno está a veces acostumbrado a que parte de esos mitos fundacionales sobre un territorio, pues no solo son impuestos, sino reforzados por gente foránea, extranjera, gringos, por ejemplo, que terminan yendo al territorio, escribiendo sobre el mismo. Y en el caso de la diáspora y de ser cubano y hablar de Cuba desde afuera, yo creo que también se deben configurar otros relatos, porque no es hablar de Cuba para cubanas y cubanos, sino hablar de Cuba desde afuera. Entonces, parte de esa narrativa de la diáspora que hablabas, ¿qué te ha llamado como particularmente la atención o qué desafías o que, digamos, te han calambrado o sí, te ha parecido con algún adjetivo que tú consideres como interesante sobre el que se te haya despertado sorpresa? Sí, bueno, en primera instancia la revelación, que es algo que cuando vives en un contexto cerrado, como lo era el cubano, o como viví yo allí, la revelación de que no puedes entender completamente un país que creías haber vivido si no conoces su exilio, si no conoces su diáspora, y sobre todo el impacto histórico, que no estamos hablando de un exilio reciente, de una diáspora reciente. En primer lugar, estamos hablando de una isla donde la condición de entrada y salida, antes que histórica, es geográfica. Entonces empiezas a entender lo coyuntural, lo específico, lo político, lo contingente, que tiene unas raíces históricas muy profundas, y tiene unas raíces culturales y, como te digo, unas raíces geográficas muy profundas, ¿no? Algo que tiene que ver con el territorio en primera instancia. Y entonces, desde ahí, naturalmente, eso no es un lugar infalible, es un lugar desde que se pueden establecer también relatos muy conservadores y muy reaccionarios. Por ejemplo, hay ciertas formas del exilio que yo creo completamente rebasadas, costumbristas, cacofónicas, que todo el relato, por ejemplo, de la nostalgia sobre algo perdido, sobre una república que era exitosa, sobre una república que era próspera. Y nosotros sabemos que, por ejemplo, el hecho de que en Cuba haya ocurrido una revolución es algo que se gesta en el seno de la república. Es algo que no puede pertenecer a la revolución porque la revolución, en tanto sistema político constituido, no existe todavía. Entonces, si hay una coyuntura que está justificando una revolución, entonces estamos hablando de una república, naturalmente, que por un lado a mí me parece muy pujante, porque producir una revolución siempre viene de una sociedad pujante, y por otro lado me parece también que hay muchas fallas estructurales que permiten un cisma de esa naturaleza como es la revolución, ¿no? Entonces, del exilio, por ejemplo, se suele sublimar mucho una época pasada que no es tal,
que hay que asumir con un rigor histórico si se quiere tener como una lectura propositiva para el futuro de Cuba y para el presente. Y eso, digamos, es la parte que a mí me parece sobre todo más inservible, pero me parece también una parte que ya ha caído bastante en desuso y que está reducida más bien a un gueto, que en un momento fue dominante, sin duda, pero que ahora mismo es bastante, me parece a mí bastante anecdótica. Y lo que me parece a mí, por otra parte, como más provechoso del exilio y que es algo que ya se puede ver, me parece a mí de manera factible en Cuba, es cómo ha traído la diáspora, la emigración y toda la lectura de Cuba desde fuera del país, ha podido empezar a conectar a Cuba con cierta idea de modernidad, una modernidad regional, latinoamericana, si se quiere, pero nosotros podemos entender, por ejemplo, la lucha política que hay en Cuba hoy y el enfrentamiento, digamos, entre la sociedad civil y el Estado en una lógica ya no tan excepcional como podía ser, digamos, hace 40 años, donde Cuba se leía perfectamente dentro de los parámetros de la Guerra Fría. Es un relato que todavía se intenta mantener, es un fantasma que muchos poderes políticos intentan mantener vivo, no solo para Cuba, sino para el resto de Latinoamérica. Nosotros sabemos en Colombia, por ejemplo, cómo pulula la etiqueta del castrochavismo para casi cualquier cosa, ¿no? Como el peor de los enemigos, y me parece a mí que falacias de esa naturaleza. Bueno, si algo a mí me parece provechoso en estos años de Cuba y que se debe sin duda a un flujo mucho mayor de su emigración, pero también a la movilidad que han tenido cubanos que han decidido seguir viviendo en Cuba, es cómo nosotros podemos empezar a leer todo esto, ya te digo, dentro de unas lógicas que no difieren para nada de lo que puede pasar en Colombia, lo que puede pasar en Estados Unidos, lo que puede pasar en México, en Chile, en Perú. O sea, la pelea política ahora en Cuba no es protagónica, la están llevando adelante negros, mujeres, gays, justamente todo lo que se mueve por fuera del Estado patriarcal blanco formalmente constituido en Occidente, ¿no? Y a mí me parece que ahí hay una carga subversiva muy provechosa o muy estimulante. Y es lo que hace, por ejemplo, que yo, que ya llevo unos años fuera de Cuba o dentro fuera, no sé bien, no esté entregado ya al escepticismo o a la apatía o al cinismo, que son a veces algunas de las salidas tristes y profundamente reaccionarias, pero a veces únicas que te deja, digamos, la pérdida de un país, ¿no? Y la renuncia total a él. O digo, lo que por eso quizás no me he entregado a una idea de la realización que sea estrictamente individual, sino que trato de estar haciendo cosas con los demás. Me parece la idea de la comunidad muy importante y que Cuba pueda propiciar al menos en principio la posibilidad de que uno pueda imaginar un horizonte colectivo, un horizonte de gente, un horizonte que no solo te esté incluyendo a ti. Me parece que es algo que tiene que ver mucho con su diáspora, con su exilio, con lo que pasa fuera de Cuba, y es algo que yo agradezco enormemente, ¿no? Porque me parece que hace 20 años quizás un joven de mi edad no hubiera podido decir lo mismo.